Bueno, esto se llama design thinking o la necesidad de innovar. Se refiere a básicamente una metodología. Un método es un camino para llegar a un fin. El fin puede ser cualquiera que uno se proponga dentro del ámbito empresarial, artístico, científico, el que sea. Es la bondad que tiene este método de trabajo del design thinking. Bueno, vamos a ver primero qué es la innovación. La innovación, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, es mudar o alterar algo, introduciendo novedades. También es la creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Muy bien. La creación está muy conectada con la innovación. Y tenemos que es la capacidad del ser humano de producir cosas originales con cierto valor. Para la psicóloga Manuela Romo, estudiar creatividad tiene muy diferentes facetas y es tan complejo que se tiene que estudiar desde la psicología, la historia de los individuos, grupos, desde la cognición, la motivación, etcétera. Por eso es un trabajo titánico si nos ponemos a estudiar la creación o la creatividad o cómo pensamos y generamos ideas los seres humanos. Entonces tenemos que hemos avanzado en muchos campos del conocimiento humano a lo largo de la historia y esto ha sido gracias a las ideas creativas de un sinnúmero de individuos que trabajaron afanosamente en diferentes ámbitos. Y esto puede ser en el ámbito del patrimonio científico, cultural, social, actual. Los productos de creación considerados creativos, bueno, son por lo regular grandes aportaciones que han hecho filósofos, teólogos, artistas, científicos, pero también hay productos que se consideran creativos y que son producidos en un ámbito pequeño, en un grupo pequeño de la sociedad. Puede ser un grupo familiar, puede ser una comunidad, y se considera que es un producto creativo cuando un grupo de personas le atribuye cierto valor. Vamos a explicar esto más adelante. Entonces, bueno, tenemos la reflexión de grandes ideas como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin o la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que cambiaron la historia de la humanidad en ciertos aspectos. Así tenemos que la necesidad es hermana de la causa del origen de las nuevas ideas, es decir, están emparentadas. Hay un vínculo muy fuerte entre la necesidad y las ideas creativas. Y también surge otra reflexión, ¿existe lo totalmente nuevo? Bueno, hay quienes opinan, y coincido, que no existe nada creado por el hombre que sea totalmente nuevo. Siempre estamos retomando de cosas, inventos que nos precedieron. Los mismos descubrimientos científicos tienen conocimientos de ciencia básica o base que les precedieron, ¿no? Por ejemplo, el descubrimiento de la cadena de ADN tuvo una investigación base, se dice, de cerca de 100 años para llegar a ese descubrimiento. Lo mismo es en todas las ideas. Un rasgo que distingue a la creatividad, estamos hablando precisamente, es la novedad. Y la novedad existe en una actividad o en una obra, pero esta es una respuesta muy simple. La creatividad no se da cada vez que se da la novedad. Es decir, toda creatividad implica novedad, pero no a la inversa. El concepto de novedad es vago, de acuerdo a algunos investigadores, porque lo que es nuevo en un sentido de la expresión no lo es en otros sentidos. Es decir, toda idea que surja le preceden otras ideas de otras personas en el pasado. Bueno, aquí tenemos el robot Atlas de Boston Dynamics, que ahorita ya acaban de mejorarlo de tal manera que ya puede replicar el movimiento humano con tal exactitud que ya puede ejecutar o jugar parkour, que es este juego de saltos y que brincan en paredes, y, ¿no? Es que bueno, también hay en Brasil, en Estados Unidos y en México.
Otro aspecto que complica la asignación del término creativo es la novedad. Y precisamente no se puede medir la novedad. Existen varias cosas en las cuales un producto puede ser novedoso, puede ser un modelo nuevo, un método de producción nuevo, un producto nuevo, entre otros. De tal manera que se considera creativa a una persona cuyos trabajos no solo son nuevos en el sentido de originales, sino que además son la manifestación de una habilidad especial, de un talento innato o adquirido, etc. Tenemos, pues, por tanto, que la creatividad no es un concepto sobre el cual puedan emitirse juicios de valor con precisión, porque hay muchas variables en juego, de ahí que sea complejo evaluar un producto creativo. Por lo regular, algo es creativo cuando es creativo para cierto grupo. Este fue un moderador de un congreso en el cual estuve la semana pasada de SIGGRAPH, de gráficos por computadora, y el moderador puso una aplicación que se llama Snapchat, entre otras, para el momento en que él gesticulaba, esta especie de máscara virtual siguiera sus movimientos faciales. Entonces es impresionante también. Tenemos que estos teóricos, Heidegger, Cassirer y Koestler, para ellos la creatividad, por medio de la cual completamos los datos que recibimos del exterior, es un hecho incuestionable. Y ocurre en cada actividad del hombre, que es universal e inevitable. Puede decirse que el hombre está condenado a la creatividad, es decir, es lo que nos impulsa al desarrollo. Sin ella no se llegaría a saber nada, ni se podría hacer nada. La creatividad, entendida así de forma general, se manifiesta no solo en lo que la gente pinta y compone, sino en las mismas cosas que ve y oye. En cierto modo, se da en las formas constantes. Tenemos un factor muy importante dentro del desarrollo creativo que está concatenado al design thinking, que estamos ya por entrar en materia, que es el design thinking. Y se refiere a la entropía. Hay un teórico de la creatividad hindú que vive en Estados Unidos que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, y este hombre ha hecho mucha investigación al respecto de cómo creamos los seres humanos. Y él habla que la entropía, que es la fuerza que se encuentra tras la famosa ley de la termodinámica, también aplica para el funcionamiento de la mente. Entonces, él nos dice, esto es vital porque es la razón por la cual creamos y generamos ideas, o podemos tener esa facilidad para generarlas. Dice, cuando no hay nada concreto que hacer, nuestros pensamientos, se refiere a las personas, por supuesto, pronto vuelven al estado más predecible, que es la aleatoriedad o la confusión, es decir, cuando estamos sin qué hacer. Prestamos atención y nos concentramos cuando debemos hacerlo, al vestirnos, cuando manejamos un auto, permaneciendo despiertos en el trabajo, etc. Pero cuando no hay ninguna fuerza exterior que nos exija la concentración, la mente comienza a perder atención, cae en un estado energético más bajo. La mente es como si le pusiéramos una silla, porque no le estamos dando nada que hacer, en que entretenerse. Y este estado energético bajo es donde requiere el menor esfuerzo, donde el cerebro requiere menor esfuerzo. Cuando esto sucede, sobreviene una especie de caos mental, cuando estamos sin qué hacer, nos dice Mihaly. Vuelven relampagueantes a la conciencia pensamientos desagradables, resurgen remordimientos olvidados y nos deprimimos. Entonces encendemos el televisor, leemos con indiferencia el suplemento de anuncios del periódico, es decir, hacemos actividades que no involucran una actividad que le imponga algún reto a la mente, sino actividades de hacer por hacer, digamos, ¿no? Mantenemos conversaciones sin sentido, es decir, todo para mantener o tratar de mantener los pensamientos en equilibrio y evitar asustarnos por lo que está sucediendo en la mente, es decir, evitar caer en el estado de entropía o de caos mental. Y Mihaly nos dice, refugiarse en estas diversiones pasivas que no involucran un esfuerzo real para el cerebro, mantiene temporalmente a raya precisamente los pensamientos, pero la atención de dichas diversiones que dichas diversiones absorben se desperdicia, es decir, no estamos aprovechando todas nuestras capacidades del cerebro. Entonces, lo que sugiere Mihaly es
entretenernos en actividades que nos impongan un reto. Puede ser un reto matemático, quien le gusten de las matemáticas, o puede ser cuestiones tan sencillas como lo hacen las señoras o las abuelas que se ponían a tejer y cada vez el tejido que realizaban era más complicado, ¿no? Mi madre tenía una comadre, en México le llamamos comadre cuando tienen una relación de amistad muy fuerte, que acabó tejiendo una alfombra para la sala de su casa. A ese grado llegó ya el imponerse retos y nuevas actividades. Entonces, no nada más es en el conocimiento muy elevado intelectual de la ciencia, sino la creatividad, los actos creativos se dan también en estos aspectos que son muy cotidianos, como puede ser tejer o puede ser cocinar también. Muy bien. Y Manuela Romo hace la reflexión y dice, esta especie, la especie humana, despegó gracias a un proceso evolutivo que permitió un cerebro capaz de hacerse preguntas, plantearse problemas y desde luego buscar respuestas. Y el progreso continúa porque el Homo sapiens y en especial algunos Homo sapiens continúan en ese afán. Esto parece ser también como una especie de ironía, ¿no? Se está diciendo, no todos los seres humanos están dedicados a estos procesos de pensamiento, solamente algunos Homo sapiens continúan en el afán de la creación, ¿no? Lo cual bueno, para mí es curioso porque nos dice, algunos sí piensan, otros no piensan, unos sí crean, otros no crean, ¿no? Bueno, pero el proceso creativo que realiza el cerebro a nivel mental, todos cuando generamos ideas, llevamos a cabo o ejecutamos estas fases que nos proponen diferentes estudiosos del tema, ¿no? Uno es el cuestionamiento, darnos cuenta, percibir algo como un problema, que en marketing es el día a día, las personas dedicadas que nos dedicamos a la publicidad, al diseño gráfico, al marketing, sabemos que la generación de ideas es el día a día, es lo cotidiano, es lo que se supone para lo cual nos han contratado. Nos contrataron para generar soluciones a problemas y estas fases del proceso de creación se llevan a cabo de manera invariable. Primero, hay que percibir el problema. Voy a resumir. Después, incubación, iluminación. Incubación es cuando se agitan en el lado inconsciente del cerebro algunas de las soluciones. Aunque estemos manejando el auto, aunque nos estemos bañando, aunque estemos comiendo, hay una parte del cerebro, de nuestro maravilloso cerebro, que está trabajando de manera inconsciente, digamos que en el backstage, en la parte de atrás, está trabajando en cómo dar una solución a ese problema que ya detectamos. La iluminación es el momento del eureka, del ya se me prendió el foco, de ya sé cómo voy a solucionar este problema, y es cuando sabemos qué vamos a hacer. La evaluación pondera si ese eureka que tuvimos, si ese de que ya se me prendió el foco y ya sé lo que voy a hacer, vale la pena de ser realizado. La evaluación, casi siempre recurrimos a familiares, a colegas, a maestros, a compañeros, ¿no? Que nos digan, oye, se me ocurrió esto, ¿estará bien? Hay un proceso de evaluación, no nos aventamos a producir la idea inmediatamente. La gente que ya tiene muchos años dedicados a resolver ideas, el problema no es la generación de ideas, el problema es evaluar la idea, si vale la pena de ser llevada a cabo. La elaboración es la ejecución propiamente dicha, sea la estrategia de comunicación, de marketing implementada, sea el trabajo artístico desarrollado, etcétera, ¿no? La comunicación es que esta idea se dé a conocer a otras personas, a un grupo en específico. Marketing se le llamaría el target. Tenemos que estas etapas del proceso creativo han sido analizadas por muchas personas y cada uno tiene sus vertientes y sus enfoques dependiendo del área en donde se va a realizar. Pero bueno, esta slice, esta vista de la computadora es una antesala al design thinking. ¿Qué sucede cuando trabajamos en equipo? ¿Cuáles son esos problemas comunes en la interacción humana al resolver o para resolver problemas?
De seguro en Ecuador sucede algo similar, si no, igual por favor retroalimenten, si fueran tan amables por el chat o incluso cuando sea pertinente, cuando nuestros organizadores así lo consideren. Pero en México se da mucho cuando trabajamos en equipo en la descalificación de las ideas de los otros y es algo muy común. Si alguien surge con una idea muy innovadora, de inmediato se le descalifica. No, pero es que mira, no va a funcionar por esto. No va a funcionar porque no, mira, es que a la gente no le va a gustar. No, es que no va a resolver el problema. Y es algo muy común que siempre se descalifiquen las ideas de otros. Hay una monopolización de la palabra también. Hay personas que les gusta mucho protagonizar, que han resuelto ideas en el pasado y dentro de un equipo de trabajo quieren tener la voz cantante, ¿no? Y sonante en todo el equipo, es decir, quieren proponer ideas y que esas ideas se hagan. Dominio de la opinión por parte de líderes, que es muy parecido a la monopolización de la palabra. Hay actitudes negativas, tal vez de confrontación hacia otros compañeros. Hay grupos o equipos de trabajo estáticos, es decir, siempre está la misma gente trabajando y no se permite la entrada a otras personas. Bueno, porque pues ellos son los especialistas o ellos ya han resuelto problemas. Y finalmente esto va en detrimento de la generación de ideas. En adelante vamos a ver por qué. También tenemos la utilización de formas convencionales en la resolución de problemas, es decir, es que ya se solucionó el problema de esta manera, vamos a resolverlo igual, ¿no? Eso también se da. Hay una defensa a ultranza de determinados puntos de vista e intereses también. Es decir, hay gente que ya está muy casado con o casada con ciertas ideas y las defiende. Entre muchos otros problemas del trabajo en equipo. Muy bien, pero vamos a ver qué es el Design Thinking y en qué ayuda a resolver estos problemas que son muy frecuentes en el trabajo en equipo, pero también cómo facilita la generación de ideas. En México tenemos una expresión que cuando decimos que algo es muy bueno, decimos es que es muy buena onda, ¿no? Y ese buena onda es como esa expresión buena onda es como yo calificaría el trabajo metodológico del Design Thinking. Es decir, tenemos que estar en unas vibras positivas de un espacio, de un ambiente de equipo para que las ideas se produzcan o emerjan y vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, bueno, tenemos que el Design Thinking es un método para generar ideas innovadoras que se centra su eficacia en entender y dar solución a necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajaban los diseñadores de productos y de ahí viene su nombre. Design Thinking, de manera literal, sería pensamiento de diseño. Es decir, empresarios se dieron cuenta o personas que se dedicaban a generar ideas y a solucionar problemas que la manera en cómo resolvían dichas cuestiones los diseñadores de producto se podría aplicar también a otras áreas. Y de ahí viene el Design Thinking. Se empezó a desarrollar en forma teórica en la Universidad de Stanford, en California, a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como Design Thinking la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día su principal precursora. Esta es una vista de personas trabajando con esta metodología. Ahorita vamos a ver parte de los materiales. ¿Quiénes lo utilizan? Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas, por un lado, con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como una gran oportunidad para el mercado. Empresas que han utilizado Design Thinking está Apple, la compañía de ordenadores y de celulares, de telefonía celular, Google, IBM, Nike o Zara. Zara, venta de ropa. Y que es una marca de Inditex, que es un monstruo también de textilero, de
confección de ropa. Al ser un gran generador de innovación, se puede aplicar a cualquier campo, desde el desarrollo de productos y servicios hasta la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia imaginación y obviamente uno puede proponer nuevas técnicas. Hay libros, hay páginas de internet, hay videos sobre design thinking, pero la realidad es que uno mismo puede proponer nuevas formas de aplicar esta metodología al trabajo o a las necesidades personales y de los usuarios. El usuario, el cliente, entiéndase como el usuario o consumidor de ese producto o servicio. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona siguiendo un proceso en el que se pone el valor, en valor, lo que nosotros consideramos. Y sus 5 características básicas del design thinking son la generación de empatía. Tenemos que ponerlos en los zapatos del cliente, del usuario, del producto o servicio que vamos a vender con nuestra estrategia, entender sus problemas o necesidades y también independientemente de lo que estemos desarrollando. El design thinking requiere una empatía completa con el usuario. También el trabajo en equipo, ya que pone en valor la capacidad de las personas para aportar singularidad u originalidad a las ideas que se generen. La creación o generación de prototipos, ya que defiende que toda idea debe ser validada a través de asumirse como correcta. Entonces, para el design thinking, el prototipo permite identificar fallos para, bueno, que nos demos cuenta si es la solución idónea la que estamos abordando, ¿no? En el caso de una estrategia de marketing, sería ponerlo a prueba, ¿no? Poner en prueba la estrategia. Hay un libro de Edward de Bono que nos hablaba de las estrategias en Japón, por ejemplo. Ellos crean un producto, por ejemplo, una caja de cereal y la ponen en el mercado, ¿no? La exhiben en los estantes y ven si se vende. Si no se vende, la retiran. Pero si se vende, ya dejan el producto. Es una economía muy sólida la japonesa y pueden darse ese lujo. Los americanos, en cambio, ¿no? Hacen pruebas, hacen focus group, hacen encuestas, evalúan en estos pequeños grupos de focus group, evalúan si el producto realmente va a gustar o no. Entonces hay muchas técnicas para la generación. El prototipo como tal no sería aplicable en marketing, sería estas estrategias que les acabo de comentar, a menos de que realmente se genere la caja de cereal y la implementen en el focus group, etcétera. Todo ello bajo una atmósfera en la que se promueve lo lúdico, el juego, es decir, no se toma uno tan en serio el trabajo. Si uno quiere idear ideas creativas, tiene uno que estar en un ambiente relajado. Hay gente que produce ideas en ambientes de mucho estrés o mucha presión, pero están en una fase del proceso creativo distinta. Lo que es la intuición y la intuición sobre todo se da en ambientes relajados. Recordemos aquel matemático que se sumergió en la tina de baño y cuando estuvo dentro de la tina de baño en un ambiente relajado, descubrió cuál era la fórmula para diferenciar los pesos en los metales. Durante el proceso se desarrollan técnicas con un gran contenido visual dentro del design thinking y plástico, es decir, es herencia del diseño hacia otras áreas del conocimiento humano, estas técnicas de design thinking. Y esto se hace para que pongamos a trabajar tanto nuestra mente creativa como la analítica, dando como resultado soluciones innovadoras y a la vez factibles. Los materiales usados en Design Thinking están al alcance de todos, son muy sencillos, son rotuladores, hojas de papel, notas adhesivas, lápices de colores, pegamento, una cámara fotográfica y se promueve mucho en la metodología del Design Thinking la comunicación visual. La comunicación visual tiene mayor pregnancia que cualquier otra forma de comunicación. Nos comunicamos de manera más fácil a través de imágenes y una imagen, por eso también el éxito de las redes sociales, ¿no? Todas involucran la imagen como medio preeminente de comunicación. El equipo del Design Thinking, por su parte, es imprescindible trabajar en un equipo diverso, es decir, cuanto más diverso es mejor.
Se suman puntos de vista, conocimientos, experiencias. Es imprescindible que haya al menos una persona con conocimiento sobre metodología también de este proceso de Design Thinking y que ellos guíen el proceso. ¿A qué me refiero con un equipo diverso? Nosotros, por ejemplo, en diseño, tenemos diseñadores que han aportado grandes innovaciones al área del diseño internacional y que no han sido formados como diseñadores, no han salido de las universidades. Por ejemplo, David Carson es un diseñador gráfico que es sociólogo, tomó unos cursos de diseño en la costa este de Estados Unidos, pero él no es de formación diseñador y resulta ser que fue un parteaguas en lo que es la historia del diseño gráfico y además es pionero del diseño gráfico posmoderno, etcétera, etcétera, ¿no? Empezó en un ambiente alternativo de pequeña producción en revistas desconocidas y de poco tiraje hacia grupos a target específicos muy pequeños. Y de ahí saltó a Coca-Cola, a Levi's, a trabajar para las grandes transnacionales. Entonces, ¿qué tiene que ver que un sociólogo haga diseño? Pues tiene que ver mucho porque pueden aportar una persona, un profesional de otra área en un equipo de trabajo, por ejemplo, de marketing, puede aportar ideas frescas, novedosas, que a nadie se le hubiesen ocurrido, ¿no? No en vano, por ejemplo, hablando de programas de televisión, las series cuentan con psicólogos, ¿no? Si han visto ustedes series que hablan sobre medicina, las series norteamericanas que hablan sobre medicina, ¿no? De médicos, el Doctor House, por ejemplo, tuvo asesoría de psicólogos, filósofos, por supuesto, doctores. Entonces, esos equipos de trabajo para la creación de ese producto, que era una serie televisiva, tuvo la retroalimentación de muchísima gente. Entonces, un equipo de trabajo rico, el beneficio es muy grande. También en estos procesos de trabajo tiene que haber un núcleo estable de personas que participen hasta el final. Es decir, se podrán sumar otras, ¿no? Dependiendo de la fase en la que se encuentre el equipo de trabajo, pero lo recomendable es que también participen otras personas. Lo que hacemos mucho en los talleres de diseño es que invitamos al cliente a que dé pláticas. O sea, viene un cliente que es artista, que justo en mi taller de diseño editorial vamos a tener un cliente que es artista, nos va a ir a practicar de sus necesidades, de lo que quiere comunicar, quiere un dossier para sus trabajos artísticos. Hemos tenido escritores que van y investigadores que van y nos platican de qué requerimientos tienen, es decir, en lo personal, he implementado el Design Thinking en equipos de trabajo para diseño editorial y la experiencia ha sido muy agradable y muy positiva y además los resultados también han sido muy buenos. El espacio de trabajo recomendado para el Design Thinking, recomendado, pero no quiere decir que sea la única manera, por supuesto, son sitios amplios para trabajar en torno a una mesa. Lo que hicimos en el taller de diseño editorial fue unir 6 de las mesas de los respiradores que tenemos en el taller de diseño en la Universidad de Guanajuato. Y al unir las mesas pudimos estar todos los integrantes del taller, en esa ocasión éramos 12, alrededor, y toda la información que se fuera generando la compartíamos con el equipo. Mi papel como profesor, ese fue mi reto, porque yo conocía en ese momento la metodología del Design Thinking para guiarlos a ellos, pero mi reto como profesor fue mantenerme un poco al margen para que fueran los propios estudiantes quienes generaran las ideas, y así fue. Ellos decidieron los parámetros, las constantes de diseño, decidieron los colores, decidieron imagen, etcétera, y se repartieron todo, en esa ocasión un libro, para resolverlo de manera creativa y resolver el problema, la necesidad y también que el cliente estuviera satisfecho, ¿no? Y así fue. Entonces, paredes libres donde podemos pegar información. Nosotros contamos con algo que se llama pintarrones, que son unos pizarrones con estos plumones indelebles que puede uno borrar, y esos pintarrones son de piso a techo. Entonces tenemos un panel como de 6 pintarrones a un lado de la mesa esta grande que juntamos, perdón, y ahí vamos pegando todas las ideas.
que se iban generando. Debe ser un lugar luminoso, inspirador, que propicie el trabajo distendido, o sea, el trabajo relajado y haga sentir cómodas a las personas del equipo y que todo el mundo esté en un buen estado de ánimo. Yo lo que hice para provocar también ese estado de ánimo positivo en el taller editorial fue, cada semana nos poníamos de acuerdo para llevar algo de comida, ¿no? Entonces teníamos cafetera para hacernos un té o un café y teníamos también botanas para lo que eran 3 horas de taller. En lo que estábamos trabajando en la técnica del design thinking, también estar relajados de esa manera. A los mexicanos nos gusta mucho la comida, entonces somos muy comelones. Aquí vemos las oficinas de Google en Estados Unidos y ellos han invertido mucho dinero en crear estos espacios que faciliten la generación de ideas. En este caso vemos estas pequeñas cápsulas donde se mete la persona en una especie de sillón. El propósito es estar relajados y de esa manera poder generar ideas, estar en un ambiente a gusto, donde no pases calor ni frío, ni tengas demasiado ruido alrededor, sino que la iluminación sea la idónea para que puedan estar trabajando en un ambiente relajado. Incluso vemos aquí un golfito, que es un juego de golf, donde, bueno, precisamente no es aleatorio que haya un juego de golf, y no sé si hayan visto también en algunas películas donde de repente en las agencias de publicidad vemos unos aros para que la gente lance una pelota de básquetbol, o vemos una diana donde vemos al ejecutivo aventando dardos cuando se cansa. Esto tiene como propósito generar ese estado mental distendido para que las ideas surjan. Es decir, cuando estén bloqueados y no sepan qué hacer o cómo resolver un problema, la mejor idea es salte y haz algo que no tenga nada que ver con el problema que tienes que resolver. Vete a andar en bicicleta, vete a hacer ejercicio, vete a nadar, vete. Y al realizar estas actividades, le creas al cerebro el estado ideal para que surja la idea. Esta es otra foto de las oficinas de Google. Y la actitud. Les decía que el Design Thinking es una metodología para mí como buena onda, como decimos por acá. Y es porque es un pensamiento de diseño que requiere una actitud positiva para que se genere. Debemos adoptar lo que se denomina una actitud de diseñador. Ser curiosos, ser muy observadores también. Y sobre todo, porque en cualquier detalle podemos encontrar información interesante, ¿no? Debemos ser muy empáticos, tanto con las personas como las circunstancias. Esto no es nuevo. Esto ya lo aplicaron también en una técnica que se llama brainstorming o lluvia de ideas, que de seguro ya la han oído por ahí nombrar. El brainstorming requiere exactamente lo mismo, que si alguien habla dentro del equipo, no se le diga de inmediato, ay, no, eso no va a funcionar. Ay, fíjate que no, ay, qué horrible idea, ¿no? Siempre sucede en un equipo de trabajo que hay alguien que siempre está bloqueando todas las ideas. Entonces, en el design thinking se tiene que tener precisamente una actitud contraria, una actitud positiva y empática. No importa qué tan estrafalaria pueda surgir, pueda sonar una idea, se tiene que dar la libertad a las personas para que hablen y contribuyan dentro del proceso. Cuestionarnos el status quo y no cargar con prejuicios. El status quo es la forma en cómo siempre se han venido resolviendo los problemas. No cargar con prejuicios. Por ejemplo, el moderador de SIGGRAPH que les enseñé, que se disfrazó de mujer con una aplicación, alguien que hubiera estado en un estado mental negativo le hubiera dicho, no, ¿cómo crees? No va a gustar, no hagas eso. Sin embargo, se le dejó. Entonces, pues fue muy positivo porque le dio variedad y le dio interés a la sesión virtual. Ser optimistas y positivos, perder el miedo a equivocarnos y ver los errores como oportunidades. Recordemos que nadie aprendemos nada sin equivocarnos. Siempre tiene que haber una equivocación porque es parte del proceso. Tengo 10 minutos, me parece. El proceso de Design Thinking se compone de 5 etapas, no es lineal. Sirve para abordar problemas que son complejos y para resolverlos, definirlos y resolverlos.
Requerimos una fase de empatía, que es donde, como les comentaba, se ve cuáles son las necesidades de los usuarios. Una fase de definición, se debe cribar o seleccionar la información recopilada durante la fase de empatía, generalmente entrevistas con los clientes, con los usuarios del producto o servicio, y quedarnos con lo que realmente aporta valor y nos lleve al alcance de nuevas perspectivas interesantes. La fase de ideación, que es la generación de un sinfín de opciones, no limitar a las personas, tal y como se hace en el brainstorming, de decirle, no, no digas eso, no, eso no va a funcionar. No, sino estar abiertos, puede ser, dejémoslo aquí, por favor, anotémoslo, dejémoslo pegado en el pizarrón, lo vamos a considerar, vamos a ver qué más se nos ocurre. No debemos de quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. Ahorita invité a esta sesión precisamente a mis alumnos diseñadores. Esto va también para ellos en especial, ojalá que nos estén acompañando, porque los diseñadores somos muy así. Se nos ocurre una idea y nos casamos de inmediato con esa idea, queremos que ese primer boceto sea la solución. Y no, se tiene que seguir experimentando. Eliminar los juicios de valor. Ah, está muy morado, está muy verde, no, está muy loca esa idea. Está, ay, no, está como, no, o sea, eso no. A veces las ideas más estrambóticas, como les decía, son las que generan soluciones más visionarias, ¿no? Fase de prototipado. Es que es hora de comer aquí en México, les comparto la información. Volvemos las ideas realidad, visualizar las posibles soluciones, elementos a mejorar, refinar o cambiar antes de llegar a un resultado final. La fase de testeo, pruebas con nuestros prototipos, con los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando. Se identifican mejoras significativas también con los prototipos y el testeo, que es una fase que ustedes como mercadólogos tienen que tener muy presente, saben exactamente a lo que me refiero. Fallos a resolver, posibles carencias. Y bueno, las técnicas del Design Thinking son numerosas. Hay libros completos solamente de técnicas. Les voy a pasar un sitio de internet buenísimo, donde vienen algunas con acceso libre, donde ustedes pueden entrar y consultarlas. Estas técnicas se aplican en equipos de trabajo, como les comentaba, y cada una tiene sus bondades y sus beneficios dependiendo del proyecto que ustedes quieran realizar. Esta es la página, designthinking.es. Ahí pueden encontrar técnicas en las librerías también, en Amazon, Mercado Libre, no sé si allá en Ecuador, no recuerdo. Hemos estado allá, pero Amazon seguro sí hay. Se consiguen libros específicos de técnicas de Design Thinking. La primera parte sobre creatividad, la bibliografía que les doy es un libro descargable, nada más ponen Cintia Villagómez Oviedo, mi nombre, la librería Universidad Politécnica de Valencia, y ahí aparece mi tesis doctoral sobre procesos de creación. Es gratuito, lo pueden descargar de manera gratuita. Si no, les comparto al terminar esta charla por el chat el link. Cualquier comentario, duda, con muchísimo gusto lo recibo en mi correo electrónico. Y esta es mi página de internet por si quieren también entrar en contacto con una servidora. Gracias por su atención. Por mi parte sería todo.